Muy buenas tardes, profesor. Hago este video con respecto a la semana 8, que viene considerando el tema de motores sin escobilla y motores a paso. Mi nombre es Torres Medina Ángel, pertenezco al grupo 4MB6 de de la carrera en Ingeniería Mecánica, con boleta 2021 361395. Inicialmente ocupé las preguntas guías que usted nos subió, que son las siguientes. ¿Qué es el norte magnético? El norte magnético, que también se le considera el polo norte magnético, que también es considerado como el polo norte, es un punto en la isla Ellesmere, en el norte de Canadá, que es donde las líneas de atracción del norte entran en la Tierra, ya que debido a que la Tierra es un imán gigante. ¿Qué es el norte geográfico? Es la siguiente pregunta. Los polos norte y sur geográficos son los puntos de convergencia de las líneas de longitud que se llaman meridianos en el norte. El polo sur y el polo norte están directamente enfrentados. El polo norte está situado en medio del océano Ártico. Los científicos han intentado marcar el polo norte debido a que el agua aquí está permanentemente cubierta de hielo marino en movimiento. Es prácticamente imposible construir cualquier tipo de estación permanente en el verdadero polo norte. La siguiente pregunta es, ¿qué es una placa de especificaciones de un motor de corriente directa? Todo motor eléctrico trae una placa metálica con mucha información sobre las características específicas del motor, compuesta de códigos, números, que no siempre son fáciles de entender. El entender la información de esa placa nos permite conocer las prestaciones del motor eléctrico y evaluar así si encaja o no con nuestras necesidades. La siguiente pregunta es, ¿qué características técnicas tiene una placa de especificaciones de un motor de corriente directa? Son bastantes, la verdad, y yo encontré las más importantes son las siguientes. Código de motor, número de fases, tensión nominal de operación, régimen de servicio, eficacia, tamaño de carcasa, grado de protección, clase de aislamiento, temperatura del aislante, frecuencia, la frecuencia, la potencia nominal del motor, la velocidad nominal del motor en revoluciones por minuto, la corriente nominal de operación, el factor de potencia, temperatura ambiente máxima, factor de servicio, altitud, peso del motor y especificaciones de los rodamientos, entre algunas otras. La verdad eran muchas más, son muchas más, pero pues solo son las más importantes que me pude aprender, pero aproximadamente son unas 25 especificaciones que un motor de corriente directa tiene en su placa. La siguiente pregunta es, en los motores eléctricos, ¿qué es el campo inducido? Para esto tenemos que decir que la inducción magnética es el proceso mediante el cual los campos magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Disculpe. La siguiente pregunta es, ¿qué es el par de un motor? El par motor, también conocido como torque, es una magnitud física que mide el momento de fuerza que se ha de aplicar a un eje que gira sobre sí mismo a una determinada velocidad. O lo que es lo mismo, la tendencia de una fuerza para girar un objeto alrededor de un eje, un punto de apoyo o de un pivote. La siguiente pregunta es, ¿qué es el torque de un motor? El torque es la fuerza del motor ya que la entrega en forma de giro. La potencia se obtiene a partir del torque y las revoluciones. Un motor tiene torque máximo y potencia máxima. En, y en los motores de combustión interna, estos no se presentan a las mismas revoluciones. O sea, eh, el torque máximo se da a unas ciertas revoluciones por minuto y la potencia máxima se da también a otro cierto número de revoluciones por minuto.
La siguiente pregunta es, ¿qué es el rotor? Esta fue una pregunta algo específica y mi respuesta fue la siguiente. El rotor hace referencia al elemento móvil de una máquina giratoria, al contrario que el estator, que es la parte fija. Su movimiento puede ser giratorio en torno a su eje propio, como es el caso de motores eléctricos y bombas centrífugas. O también puede ser un movimiento compuesto de rotación y de revolución en torno al eje, como es el caso de máquinas volumétricas de pistón rotativo. La siguiente pregunta es su contraparte. ¿Qué es el estator? Es la parte fija de una máquina rotativa y uno de los dos elementos fundamentales para la transmisión de potencia en el caso de motores eléctricos o corriente eléctrica. En el caso de los generadores eléctricos, siendo el otro, su contraparte móvil, el rotor, que fue la pregunta anterior. La siguiente pregunta es, ¿qué es un motor sin escobillas? Inicialmente tenemos que el motor sin escobillas también se puede llamar motor brushless. Es un motor eléctrico que no emplea escobillas para realizar el cambio de polaridad en el rotor. La siguiente pregunta es, ¿qué es un motor a pasos? Es un motor de corriente continua sin escobillas en el que la rotación se divide en un cierto número de pasos resultantes, de la estructura del motor. Normalmente una revolución completa del eje es equivalente a 360 grados. Esta se divide en 200 pasos, lo que significa que se realizará una sola carrera del eje cada 1.8 grados. La siguiente pregunta, ya faltan pocas para terminar, pero la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de los motores de corriente directa sin escobilla? Como también se conocen los motores BLDC por sus abreviaciones en inglés, Brushless Direct Current, tienen la característica de que no emplean escobillas en la conmutación o en el trabajo para la transferencia de energía. En este caso, la conmutación se realiza electrónicamente. Los motores BLDC tienen muchas ventajas frente a los motores de corriente continua, que estos sí trabajan con escobillas. Y frente a los motores de inducción. Y las ventajas de estos son que tienen una mejor relación velocidad par motor, mayor respuesta dinámica, mayor eficiencia, mayor vida útil, menor ruido y mayor rango de velocidad. Esas son sus principales ventajas a comparación de los motores de corriente directa con escobillas. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características de los motores de corriente directa en un motor a pasos? Las principales ventajas de este mismo son que tienen un funcionamiento preciso, un fácil control de la posición del rotor y su velocidad, y es mejor en su velocidad de rotación. Esto nos puede generar y nos puede garantizar tener y lograr una estructura relativamente simple y a un bajo costo de la solución terminada. Em, la siguiente pregunta es, ¿cómo se selecciona un motor sin escobillas? Primero tenemos que entender que de la corriente continua o corriente directa se conocen dos tipos específicos más conocidos. El motor de corriente continua con escobillas y el motor BLDC, del motor brushless o el motor sin escobillas. Eh, Aunque tenemos en cuenta que la física subyacente es la misma, su construcción, sus características de rendimiento y medios de control son muy diferentes, esto viene generando que cada uno tenga sus pros y sus contras. Pero al igual que muchas cosas en la vida, tenemos que tener en cuenta que la respuesta depende a cada cosa que vayamos a trabajar. Por eso es que en algunos circuitos, en algunos procesos, es mejor trabajar con un motor de corriente continua con escobillas y para otros es con un motor de corriente continua sin escobillas. Em, el, el principio
de la operación de un motor de corriente continua sin escobillas es el mismo que el del motor con escobillas. El control de la conmutación mediante la realimentación de la posición del eje interno, pero tenemos que tener en cuenta que su construcción es diferente. En contraste, tenemos que el motor con corriente continua, a contraste del motor de corriente con escobillas, su imán permanentemente está montado sobre el rotor del motor de corriente continua sin escobillas. Y el estator está hecho de acero laminado y con ranuras, y este contiene los embobinados. La siguiente pregunta es, ¿cómo seleccionamos un motor de paso a paso? Para esto tenemos que tener en cuenta que influyen una cierta cantidad de factores que deben de ser los siguientes a tomar para poder escoger un motor a paso a paso. Inicialmente, la masa del eje que vamos a mover con el motor a paso. La siguiente sería la velocidad de giro del motor paso a paso. La tercera sería la inductancia de las bobinas. La cuarta sería la no exactitud de los valores que da el fabricante. En la sexta, quinta, sería la transmisión utilizada. Después seguiría el rozamiento y por último la aceleración deseada para el circuito. Este fue mi trabajo de la semana 8. Espero haya quedado bien y quedo a su disposición, profesor. Gracias.